queridos amigos, un día más en el estudio de la Palabra de Dios. Bendiciones para todos. Al tema de hoy le he titulado ¿Vivos o muertos? Hace unos días estaba caminando a mi auto después de terminar el trabajo. Y mientras caminaba, vino a mi pensamiento esta palabra, que dice así: sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y la repetía en mi pensamiento continuamente. Era como un disco, una y otra vez. Ahí que no salía de mi pensamiento. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Yo sabía que esta palabra estaba en la Biblia, porque la he leído en el pasado. Lo que yo no comprendía en ese momento, por qué había venido a mi pensamiento así de momento, como un relámpago. Que se repetía ahí en mi mente. Y queridos hermanos, esto es lo maravilloso del Espíritu Santo, que nos da una palabra para enseñarnos y confortarnos, pero además para que confortemos y enseñemos a nuestros hermanos cristianos, a nuestros hermanos en la fe. Y hoy, por medio de este tema, por medio de este pensamiento que vino a mi mente y se repetía 1, 2 y 3 veces, yo he podido desarrollar un estudio donde voy a tratar temas importantes, temas profundos de la palabra de Dios para que usted se pueda fortalecer, para que usted se pueda alimentar poderosamente de la palabra de Dios. Bendecido sea su nombre. Miren, el Espíritu Santo, quien es sabio, sabe cuándo una palabra es necesaria y cuándo es el momento correcto para dar el alimento adecuado a sus hijos. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo conoce todas las cosas a profundidad. Dice la Biblia que Él conoce todas las cosas a profundidad. Dice la Biblia, creo que en Romanos, dice que el Espíritu Santo conoce aún lo más profundo de Dios. Bendecido sea el nombre de Jesucristo. Usted imagínese. Entonces, el Espíritu Santo, quien es sabio, Él sabe cuándo dar el alimento adecuado a sus hijos. Él no anda tirando los dados al aire, como dijo en una ocasión este científico Albert Einstein. Él dijo: Dios no tira los dados al aire para ver qué número sale. Lo que él quiso decir es que Dios tiene un plan para todo y que Dios conoce y entiende todas las cosas. En Dios está todo el conocimiento y toda la sabiduría para construir, para hacer. Hermanos, Dios es organizado. O sea que Dios no tira los dados al aire y dice, voy a ver qué sale. No. Él crea con inteligencia, Él construye con sabiduría, Él logra, ejecuta y lleva a cabo todos los planes y propósitos que se proponga. A Dios nada le sale mal. A Dios nada le toma por sorpresa.
Y lo que aparentemente pueda lucir mal a nuestros sentidos, a nuestros entendimientos, para Dios es totalmente diferente. Hermanos, Dios mora en otra dimensión y como tal opera en dimensiones no experimentadas por nosotros los humanos. Dice que nuestro pensamiento no puede pensar como piensa Él. Dice que ni nos pasa por el pensamiento las ideas y el conocimiento y el poder que tiene el Dios Todopoderoso. Miren, yo les voy a poner un ejemplo para que entiendan esto y un ejemplo de las Escrituras. Jesús vino a salvar al hombre de sus pecados, sufrió y murió en una cruz como un sacrificio por el pecado del hombre. Y sus discípulos no entendieron esto de su muerte en la cruz hasta que Jesucristo resucitó y se les apareció. Y se les apareció repetidas veces explicándole punto por punto que estas cosas eran necesarias que sucediera. Y Él les dijo, es necesario que el Hijo de Dios fuera muerto, fuera puesto en una cruz y al tercer día resucitara. Y en muchas ocasiones, mientras Él estaba vivo en su ministerio, le explicaba esto a sus discípulos, pero no entendían, no comprendían, porque Jesús estaba en otra dimensión más profunda. Ellos pensaban que Jesucristo iba a tomar el reino en ese momento, que iba a empezar a reinar. Ellos no se imaginaban por sus mentes que tenía que morir, que tenía que ir a una cruz. Jesucristo se lo decía, pero no lo entendía. No lo entendían. Y cuántas veces nos repiten a nosotros las cosas y no la entendemos y no la entendemos hasta que un día, gloria a Dios, podemos comprender. ¿Ven? Estos discípulos vivieron con Jesús 3 años y medio, estuvieron con Cristo y no entendieron por qué era necesario que el Mesías tenía que padecer y después resucitar. ¿Ven ustedes los planes de Dios? Aunque muchas veces son dolorosos, son al final para gloria, salvación y vida poderosa. Alabado sea su nombre. ¿Sí? Y hoy día mucha gente tampoco comprenden cuando leen Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y fíjense cómo dice de tal manera. Ese tal significa profundidad de amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo primogénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que este versículo se lo conocen todos en el mundo, pero no todos comprenden la profundidad de este versículo. No todos comprenden lo que tuvo que atravesar para poder lograr la salvación de los hombres. No todo el mundo lo comprende. Sin embargo, yo me imagino que en esos entonces la gente decía, ¿por qué tuvo que pasar estas cosas? No entendemos esto, pensamos que este era el prometido en las Escrituras y vemos que no sucedió así. Porque esto lo dijeron algunos de los discípulos. Ellos dijeron, creo que fue en el camino a Emaús, empezaron a decir, no, nosotros pensamos que este era el prometido de Israel. Y mira lo que sucedió, que lo mataron. Pero en los planes de Dios habían cosas más profundas, cosas más delicadas, que el Espíritu Santo nos enseña, que el Espíritu Santo nos muestra para que podamos entender a totalidad el plan de Dios para este mundo. ¿Ven? Mire, otro ejemplo para que usted pueda entender cómo es que
a veces las cosas que nosotros pensamos que son malas, a veces son para nuestro bienestar. Mire, el dolor de parto, duele parir. Nadie dice que es fácil, pero al final nace una criatura, una nueva vida, que esa madre va a amar más que su propia vida. Y muchas madres después siguen teniendo sí, hijos a pesar del dolor y del sufrimiento que pasaron. Miren, yo recuerdo cuando mi hija vino a este mundo. No fue fácil para su madre. Tuvo vómitos, mareos, fatigas, malestar, dolor, incomodidades. Y al final por poquito la niña se muere porque no quería salir. Pero ella no habla de ese dolor, sino de lo preciosa y hermosa que es nuestra hija. Queridos hermanos, nuestras vidas dependen de la mano de Dios. Este universo depende de la mano de Dios. Si Dios solamente cierra la llave del oxígeno, todo muere. Si Dios cierra la llave del oxígeno, aquí solo existiría polvo y arena. Todo moriría, las plantas, los animales, todo lo que tenga vida en esta tierra moriría. Bendecido sea su nombre. Miren, hermanos, vamos a la Biblia. Y este versículo que me vino a mí a la mente, que lo repetía una y otra vez, vamos a leerlo, que se encuentra en Romanos, capítulo 14, versículo 7. Esto es lo importante de leer las escrituras. Usted lea y lea y lea y lea. En el momento que usted necesita una palabra, el Espíritu Santo se la va a traer al pensamiento. Romanos 14, 7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Deja la Biblia abierta ahí, que pues más adelante vamos a seguir con otros versículos en ese mismo lugar. Aquí está hablando del cristiano, este versículo. Porque el cristiano tiene relación con el dador de la vida. Miren, el cristiano es el único que tiene relación con la única fuente de vida que existe, quien es Jesucristo. Vuelvo a repetir esto para que no queden dudas en aquellos que están escuchando este tema. Ustedes que están presentes aquí, que no quede duda en esto que estoy diciendo. El cristiano es el único que tiene relación con la fuente de vida que existe, quien es Jesucristo. Si usted está en religiones, la musulmana, en otras religiones del mundo, la hindú, en la psicología, la filosofía, en toda esa basura, usted no tiene relación con el Dios Todopoderoso. Si la persona no ha abrazado la creencia de Jesucristo, esa persona, esa religión, esa institución, ese gobierno, están solos en este mundo, sin vida, sin futuro y sin salvación. Pero si usted abraza la doctrina del cristianismo, si usted cree en Jesucristo y su obra en el Calvario, entonces usted va a empezar a tener la relación más hermosa y más profunda que un ser humano pueda tener con el dador de la vida, con el creador de los cielos y de la tierra, con el Dios Todopoderoso. Bendecido sea su nombre. Esto es punto, hay que aclararlo. Entonces, la interpretación de este versículo
que leímos en Romanos 14:7 es la siguiente. No existe cristiano alguno que pueda vivir realmente para sí mismo. No hay cristiano que pueda ser dueño de su propia vida con sus propios fines. Desde que usted nace de nuevo, lo que habrá en su interior será un deseo por hacer la voluntad del Señor y no la suya. Y Dios trabajará en su vida en esa dirección. Esto es importante que usted lo entienda, porque esta es la interpretación de este versículo. Que ya ningún cristiano vive para sí y ningún cristiano muere para sí. Ahora pertenecemos al Dios Todopoderoso. Ahora tenemos un Señor que nos compró, que pagó el precio que nosotros debíamos. Ya usted no vive para sus propios intereses. Ahora usted vive para los intereses de su Señor. Ahora usted obra para hacer solo la voluntad de su Señor. Su vida ahora solo gira alrededor de lo que desea su Señor. Ya sus intereses y su voluntad quedaron a un último lugar. Ahora lo más importante en su vida es estar en los negocios de su Padre. Es como dice este comentarista del siglo pasado, unos siglos atrás, Adam Clark, dice, los negocios, donde dice los negocios de mi padre, dice que se debería traducir, los negocios de mi padre son mi preocupación. O sea, de que ahora el negocio suyo, su preocupación ahora es la de su Padre, de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Cada creyente debe tener en mente una cosa y solo una, y es agradar al Señor en todo momento. Esa es su preocupación y esa es mi preocupación. Y entonces debemos hacernos estas preguntas. ¿Qué quiere el Señor para mi vida? ¿Cuál es la dirección de Dios para mi vida? ¿Qué trabajo el Señor quiere que yo haga para Él? ¿En qué área de su negocio Dios quiere que yo trabaje? ¿Se ha hecho usted alguna vez estas preguntas? Bueno, hágasela ahora. Además, la idea de este versículo es que el Señor también establece un día para nuestra muerte. Nosotros todos moriremos cuando sea la voluntad del Señor. Y con nuestra muerte vamos a glorificar y honrar al Señor. Fíjense la diferencia de aquella persona que no tiene a Cristo. Que esa persona vive para Él. Y cuando se muere para Él. No tiene futuro, no tiene seguridad, no tiene vida. Está en tremendo problema, en tremendo lío. Miren, hermanos, el cristiano es inmortal hasta que Dios decida el día que va a morir. Mire, yo recuerdo el día que a uno de mis maestros, un maestro que yo aprendí mucho de él, que admiro mucho, ya está con el Señor. El día que él murió, él tenía la costumbre de sentarse todas las mañanas a desayunar con su esposa. Él se sentaba en una punta de la mesa y ella en la otra. Y desayunaban. Y ese día, él le dijo a su esposa, amor, el Señor me está llamando, dice que ya terminó mi tarea en esta tierra. Debo partir con el Señor.
Y dícele ella, no, cariño, no digas esas cosas. Todavía el Señor quiere que tú estés aquí a mi lado. Y dícele él, no, sí, el Señor me está llamando. Y bueno, continuaron desayunando y de momento, mientras estaba en el desayuno, él inclinó su cabeza hacia la izquierda y dejó de respirar y ahí mismo murió. Qué muerte más maravillosa esa, hermano. Sin dolor, sin angustia, con un solo llamado del Señor. Alabado sea su nombre. Este hombre con esa muerte honró al Señor. Pero muchos santos han muerto honrando al Señor, siendo asesinados, siendo crucificados, en un accidente. Alguien lo ha asesinado por predicar el Evangelio. Pero aún viendo todas esas cosas horribles que a algunos le han sucedido, así han honrado al Dios Todopoderoso. Porque es un honor honrar al Dios Todopoderoso con nuestra vida, dando nuestra vida. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea que usted no va a morir hasta el día que Dios diga, ya es el momento. Pero ahora surge una pregunta. En todo este estudio que estamos haciendo, surge una pregunta, porque la Biblia tiene la respuesta para todas las cosas. La Biblia pregunta y la Biblia da la respuesta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Será posible para un cristiano acortar sus días en esta tierra? Dios es el que tiene la última decisión, pero ¿será posible que nosotros mismos hagamos acortar nuestros días y que nos alcance la muerte antes de tiempo, antes de lo establecido por Dios, por nosotros mismos? Miren, definitivamente la Biblia enseña que sí. Por supuesto que Dios tiene la última palabra, pero hay acciones que el creyente puede tomar y hacer que hagan acortar sus días en esta tierra. Y yo se los voy a mostrar con la Biblia. Vamos todos a la Biblia, a Primera de Corintios. Y ahora este tema se va a poner más profundo y después se va a poner más caliente, porque voy a hablar temas, cosas importantes que usted debe conocer. Primera de Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 30, y yo voy a leerlo completo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hasta aquí está hablando de la cena del Señor. 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que las bebieres, en memoria de mí. 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjate, este es el simbolismo de la cena del Señor, es el simbolismo de la muerte, la crucifixión del Señor. 27. De manera, y aquí ahora donde yo quiero que usted preste especial atención, de aquí en adelante. 27, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, y la palabra indignamente significa irreverencia.
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 29, escuche esto ahora, porque el que come y bebe indignamente, o sea, irreverentemente, sin respeto, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Vuelvo a repetir este versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 30. El resultado ahora de no saber discernir correctamente el cuerpo del Señor, de comer indignamente, de no respetar, de no honrar, mire cuál es el resultado en el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué quiere significar este versículo 30? Que producto de comer indignamente, de no honrar, de no dar honor, de no ser respetuoso a la cena del Señor, a no discernir correctamente el cuerpo del Señor, o sea, su crucifixión y el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Producto de eso, hay muchos enfermos, muchas personas que enferman, muchas personas debilitadas entre vosotros y muchos duermen. Quiere decir que muchos han muerto. Les ha llegado la muerte antes de tiempo. Y esta palabra indignamente en griego es anakios y significa irreverencia. Tiene el mismo significado que indigno. Entonces, la advertencia aquí del Espíritu Santo tiene 3 direcciones y yo se las quiero enseñar a ustedes porque este tema se trata sobre todo esto. Hay 3 direcciones aquí que nos da el Espíritu Santo. Número 1, escuche, si el cristiano toma la cena del Señor sin confesar o sin arrepentirse de sus pecados, ese cristiano estará tomando juicio para sí mismo. Y si ese cristiano no arregla su situación, puede él mismo acortar sus días con la muerte. Acortar sus días con enfermedad, con debilidad y con la muerte. 2. La segunda dirección que nos da este texto. El cristiano debe apropiadamente discernir el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere esto del Señor Jesucristo? El cuerpo del Señor Jesucristo se refiere a lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. El cristiano debe entender que Jesús murió por nuestros pecados. Debes estar convencido que Jesús murió por nuestros pecados y que se ofreció en una cruz por los pecados, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El cristiano debe entender que además podemos ser sanos de nuestras enfermedades, ya que la sanidad es parte del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, creyendo de esta manera, podemos decir, y escuche, que la copa del Señor trae sanidad o trae enfermedad. Si verdaderamente sabemos discernir lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz, entonces vendrán a nuestras vidas innumerables de beneficios, incluido la salud, la fortaleza y la vida. Si una persona no cree que Jesús sana hoy día y cree que la sanidad pasó con los apóstoles,
como muchas personas enseñan, que yo los he oído enseñando sobre eso. Entonces, la vida de esos cristianos puede ser acortada por las enfermedades, simplemente porque esos cristianos no han sabido discernir y comprender todo lo que Cristo ganó por ellos en la cruz y en la resurrección. Porque si usted no lo comprende, no lo estudia, entonces usted no lo va a creer. Y al no creerlo, no se puede hacer realidad en su vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Miren, es como si alguno no creyera en la salvación de Cristo. Es como si alguno no creyera que Él logró en la cruz con su ofrenda, con su cuerpo, limpiarnos, con su derramamiento de sangre, limpiarnos de nuestros pecados. Si no creemos, no podemos obtener los beneficios de la salvación. Si yo no tomo la aspirina para el dolor de cabeza, la aspirina no podrá, por arte de magia, quitar mi dolor de cabeza. La aspirina solo quitará el dolor cuando yo tomo la aspirina. ¿Entienden el punto, hermanos? Miren, hermanos, la lógica nos enseña que si al tomar la cena del Señor indignamente, juicio comemos y bebemos, y como resultado muchos se enferman, se debilitan y otros mueren, la lógica nos dice que si comemos dignamente, pues estaremos comiendo bendición y como resultado salud, fortaleza y vida larga y abundante. Esta es la lógica del texto bíblico. ¿Entienden, queridos hermanos, que usted y yo podemos acortar nuestros días en esta tierra por el pecado en nuestras vidas, por no comprender correctamente lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, por no entender que Él pagó por nuestros pecados, que fue la ofrenda por el pecado? Alabado sea su nombre. Por eso es importante estudiar. Yo veo a la gente hoy en día, en la mayoría de iglesias, que estudian de todo. Estudian de finanzas, estudian de real estate, estudian de alimentación, estudian de elegancia, de ropa, cómo comer, cómo vestir, pero se olvidan de lo más importante, que es el evangelio, que es lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Entender eso a profundidad es lo más importante, no es lo otro. Lo otro es bueno conocerlo, pero no es de importancia para vida. Bendecido sea Dios, santo es su nombre. Número 3, la tercera dirección. El cristiano debe aprender a discernir el cuerpo del Señor Jesucristo aquí en la tierra, que somos todos los que hemos nacido de nuevo. No importando en qué nación usted viva, de qué cultura usted sea, a qué denominación usted, a qué denominación usted pertenezca, no importando de qué color usted sea, si es chino, blanco, árabe, no importando de donde usted sea, si es judío. Si todos han nacido de nuevo y están en Jesucristo, nosotros debemos aprender a discernir eso. Debemos aprender a discernirlo. Que son parte del cuerpo, son parte de nosotros mismos. Ahora, el querer golpear o maltratar una parte del cuerpo del Señor trae juicios para el cristiano. El maltratar, humillar, explotar, menospreciar, hacer ascensión de personas y abusar del cuerpo de Cristo aquí en la tierra trae mucho dolor y mutilación al cuerpo del Señor. Usted debe entender esto. Y ese dolor
afecta la cabeza, quien es Cristo el Señor. ¿No recuerdan ustedes cuando el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, pero indirectamente estaba persiguiendo a Cristo el Señor. Bueno, y ustedes ya saben la historia de lo que sucedió con Pablo. Bendito sea su nombre. Es por eso, por lo que muchos cristianos están enfermos, débiles, y muchos han muerto antes de tiempo. Porque ellos mismos se han acortado sus días aquí en la tierra. Nosotros somos los responsables. Y bueno, esto es lo que enseña este texto bíblico. Este texto bíblico enseña en eso. También hay muchas otras cosas que no le enseña este texto aquí, sino se enseña en otros lugares, como es la mala alimentación. A veces la mala alimentación nuestra produce que nosotros nos enfermemos. Y no vamos a tocar ahora sobre la alimentación. Eso es tema para otra ocasión. Yo lo que quiero es que usted entienda, usted cristiano, que usted entienda que usted le pertenece al Señor. Y entonces el Señor ahora está midiendo y está chequeando y está visitándolo diariamente todos sus pasos, todos sus pensamientos. Él es el responsable ahora por su vida. Y Él va a hacer lo que sea posible para que usted llegue hasta el final. Y si tiene que pasarlo por el dolor, lo va a pasar por el dolor. ¿Entienda esto? Si tiene que cortarlo antes de tiempo, lo va a cortar antes de tiempo. Con tal de que usted no se haga más daño a usted mismo, con tal de que usted no se pierda y con tal de que no le haga daño al cuerpo de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Estos son temas y estudios que no les predican allá afuera. Allá afuera lo único que le saben predicar es el vacilón, a vivir bien, a tener mucho billete, a disfrutar la vida, a ir a la discoteca. Y te dicen, eso es lo que te vas a llevar en la vida. Eso es lo que enseñan. Pero el Dios Todopoderoso aquí nos está enseñando otras cosas para que tengamos vida. Vida en abundancia, vida eterna, fortaleza, salud. Alabado sea su nombre por siempre. Miren, ahí mismo en Romanos. Vamos a Romanos capítulo 14 de nuevo. Y ya leímos el versículo 7. Ahora vamos a leer el versículo 8. Y el versículo 8 dice así: Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué poderoso está este versículo, hermanos. Usted, cristiano, entienda esto. Usted ya no se pertenece a usted mismo. Usted ahora pertenece a otro, a Cristo el Señor. Él lo compró por precio de sangre. Usted estaba en el mercado como esclavo. Usted y yo éramos esclavos de Satanás y los deseos satánicos hacíamos. Nosotros éramos hijos de Satanás. Pero vino Cristo el Señor, quien tiene más fuerza y poder, y pagó por nuestro rescate, y nos liberó del señorío de las tinieblas. Ya usted no pertenece a usted, ahora tiene un nuevo dueño, quien es Cristo el Señor. Ahora sus decisiones en esta vida tienen que pasar por el filtro de Cristo. Si usted está vivo en esta tierra, vive para Cristo. Eso es lo único que tiene sentido en esta tierra. Si usted estuviera viviendo para usted o para sus hijos, usted estaría reservando un lugar en el infierno para usted y para sus hijos.
Así que nos conviene que estemos viviendo para Cristo, porque en realidad es lo único que da resultados de vida eterna. Vivir para Cristo es lo único que le asegurará la felicidad y el bienestar de toda su familia. Es lo único que tiene sentido. Usted no vive para su esposo o esposa o hijos. Usted vive para su Señor, para su dueño, quien es Cristo el Señor. Todo lo demás es secundario. Pero lo maravilloso de todo esto es que si morimos, para el Señor morimos. En Jesús la muerte es la única que tiene beneficios. Fuera de Jesús la muerte es un enemigo mortal. Fuera de Jesús la muerte es el final, es la perdición eterna. Pero estando en Jesús, la muerte de un cristiano es honrosa ante los ojos de Dios. Los cristianos honramos a Dios con nuestra muerte. Los cristianos traemos gloria a Dios con nuestra muerte. Aún la muerte no tiene poder sobre un hijo de Dios. La muerte puede matar y destruir su cuerpo. Eso es todo lo que puede hacer, pero nunca quitarte tu verdadera vida. Nunca quitarte tu verdadera vida. Miren, yo les voy a narrar una historia poderosa de la Biblia. Vamos todos a Juan, capítulo 21, y van a ver esta historia, qué maravillosa está. Está hermosa. Juan 21, del 15 al 19, dice así. Terminada la comida, Jesús preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció al oír que le preguntaba por tercera vez si lo quería y contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Y añadió, esto es en el versículo 18, te aseguro que cuando eras más joven, tú mismo te ajustabas la túnica con el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, tendrás que extender los brazos y será otro quien te atará y te conducirá a donde no quieras ir. 19. Jesús se expresó en estos términos para indicar la clase de muerte con la que Pedro daría gloria a Dios. Y acto seguido dijo: Sígueme. Vuelvo a repetir el versículo 19. Jesús se expresó en estos términos para indicar la clase de muerte con la que Pedro daría gloria a Dios. Miren, Tertuliano y Eusebio dijeron que el apóstol, al enfrentarse con la muerte, prefirió la crucifixión con la cabeza hacia abajo por la súplica que ser crucificado como su maestro era un honor demasiado grande para alguien que había negado a su Señor. Miren que frente a la muerte
sabiendo que iba a ser crucificado, que iba a ser asesinado, este hombre dijo, no me crucifiquen con las manos arriba, sino con la cabeza hacia abajo, porque no soy digno de morir como mi maestro. ¿Qué poder tan interno había en la vida del apóstol Pedro, hermanos? Y entonces hoy día con los modernos creyentes, estos modernos creyentes, si se les presentan estas cosas, estarían reprendiendo a la muerte, a los demonios, al diablo, estarían declarando las escrituras 1 y 100 veces. Porque ese es el sistema moderno, te viene algún obstáculo, te viene alguna situación y lo primero es a reprender y echar fuera, ignorando que muchas de estas cosas son permitidas por nuestro Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Ellos estarían diciendo, yo soy un hijo de Dios, conmigo nadie se mete. Yo tengo el poder, yo soy un Dios y como Dios declaro que el enemigo no me puede tocar. Esa es la confesión de los modernos. Miren, queridos hermanos, la teología moderna está manchada con demonios y la interpretan de acuerdo con sus internos apetitos y concupiscencias. Las doctrinas modernas están diseñadas por los demonios, son filosofías de los demonios, interpretan los pasajes bíblicos fuera de los contextos bíblicos y sagrados. Nosotros los cristianos pertenecemos al Señor y como tal es el Señor responsable de nuestro destino y vida. Esto no se refiere solamente a los predicadores del Evangelio, sino a todos aquellos que han creído en el Hijo de Dios, sea alto o bajo, sea famoso o un desconocido. Usted ahora es bien conocido por Dios, sea quien sea, y pertenece al Señor Jesucristo. Miren, los otros días estaba en mi trabajo en el patio y vino a un amigo a visitarme y empezamos a hablar de la situación del país y del mundo y este virus ahora que está azotando al mundo. Y le dije, debemos pedirle a Dios por el mundo, y él me respondió, Dios está muy ocupado en otras cosas para ocuparse de las nuestras, me dijo él. Y entonces le respondí, hermano, Dios se preocupa tanto de nosotros que conoce más de nosotros que nosotros mismos. Y entonces le di la cita bíblica, que la voy a leer con ustedes ahora, de Mateo capítulo 10. Vamos ahí para que usted vea esta cita bíblica, qué maravillosa está. Mateo 10, 29. Del 29 al 31. Y dice, y se la voy a leer en la nueva, en la versión de España. Dice, ¿no se venden 2 pájaros por muy poco dinero? Hace una pregunta. Sin embargo, ninguno de ellos cae a tierra si vuestro Padre no lo permite. Versículo 30. Pues bien, vosotros tenéis contados hasta el último cabello de la cabeza. 31. Así que no tengáis miedo, vosotros valéis más que todos los pájaros. Le di esta cita bíblica, se la di a mi hermano y bueno, y se quedó calladito ahí escuchándome. Hermanos, Dios está más interesado por nuestras vidas que nosotros mismos. Dios lo conoce a usted más que sus padres. Dios ve lo más profundo de nuestro ser. Trate usted de contar los cabellos de su cabeza y verá que nunca podrá.
Bueno, ya Dios lo hizo. Dios conoce más de usted que nadie en todo el universo. Usted es lo más precioso de la creación de Dios. Usted no es un error de la creación. La creación existe porque Dios planeó ponerlo a usted en esta creación. Usted es importante, es amado por Dios. Dios no ha abandonado al hombre en este mundo caído. Dios ha salido en socorro del hombre. Dios ha salido en rescate por todos nosotros. Dios quiere salvarlo. Dios desea bendecirlo. De hecho, ya Dios ha bendecido a todo hombre, sea bueno o sea malo. El simple hecho de haberte dado la vida y de haberte permitido nacer es que Dios está interesado por ti. Dios es el Dios de las oportunidades, el Dios del perdón, el Dios del amor. Lo amó tanto, tanto, tanto que dio a su Hijo en sacrificio en una cruz para poder salvarlo. Y lo ha hecho libre estando en Cristo Jesús de toda esclavitud. Somos libres ahora para servir a Cristo el Señor. Ahora en Cristo nada nos puede frenar. Ya nuestra carga fue quitada por Cristo el Señor. No tenemos excusas. Él abrió el camino. Así que vivamos o muramos, somos de Cristo. Si servimos estando vivos, también serviremos después de muertos. La muerte solo es una transacción de un mundo a otro mundo. No temas. Todas las facetas de nuestras vidas, nuestro empleo secular, las actividades domésticas, el ministerio, su negocio o cualquier otra cosa pertenecen al Señor. Todo aquello que tiene nuestro nombre pertenecen al Señor. Y eso habla de la entrada monetaria, nuestras familias, nuestras ocupaciones, las propiedades. Todo le pertenece al Señor. Fíjense la frase esta donde dice, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta frase refleja al Señor teniendo total control sobre nuestras vidas o sobre nuestra muerte. Y el deseo de nosotros debe ser que nos use con todas sus fuerzas mientras estemos vivos. Hermano, usted morirá el día que Dios diga. O el día que a usted se le crucen los cables y empiece a andar como le dé la gana y empieza a cometer barbaridades. Miren, yo quiero mostrarles varios ejemplos de las escrituras de la vida del apóstol Pablo. Y quiero mostrarles estos ejemplos para que usted vea que las adversidades no pueden quitarnos nuestra vida. Si Dios quiere que usted se mantenga vivo hasta el día que Él ha dicho, no hay nada en este mundo que pueda contra usted. Usted se puede enfrentar a todas ellas, pero ellas no lo van a matar. Y si por casualidad usted muere en ese enfrentándose a las adversidades, Dios lo levanta para que usted siga su obra. Y yo se lo voy a mostrar con la Biblia. Miren, Pablo sufrió poderosamente estando al borde de la muerte. Y Cristo lo guardó a través de todo lo que sufrió. Y yo le voy a dar una lista que él mismo menciona en la palabra de Dios que dice que él sufrió en trabajos abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces fue azotado, 3 veces fue azotado con varas, 1 vez fue apedreado, 3 veces padeció naufragio, 1 noche y 1 día estuvo como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en viajes constantes por el evangelio,
en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de su nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que él se agolpaba cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aquí yo solo le mencioné 24 puntos que él da de sus sufrimientos. Y de todos los libró Dios. A través de todas esas cosas, Cristo estaba con él, ayudándolo, fortaleciéndolo, animándolo. Y si él, que es el apóstol, pasó por todo eso, si él, que Dios le reveló el evangelio, le reveló el significado del evangelio de Jesucristo, ¿quién es usted para decir usted que usted no va a pasar por nada de eso? ¿Quién es usted para empezar a reprender esos problemas y esas dificultades? Porque si Dios las permitió y Dios es poderoso para quitar todo eso, si Dios la permitió, es porque en la sabiduría, en el conocimiento, en los planes de Dios, Dios sabe cómo hace las cosas. O usted ahora va a enseñar a Dios cómo hacer las cosas. ¿Quiere usted gobernar el mundo por Dios? ¿Quiere usted decirle a Dios, yo sé más que tú, Dios, yo soy más inteligente, yo lo haría de esta otra manera? ¿Ah? ¿Ven todo esto? Ya no vivimos para nosotros, sino para Cristo. Y muchos, si verdaderamente se someten a Cristo, se le acabará las vacaciones. Tendrás una vida llena de aventuras. Y en este versículo de Romanos 14:8, 3 veces la preeminencia le es dada al Señor. La verdad que representa o que presenta este versículo es la de nuestra relación con Cristo. Y esa relación determinará nuestra conducta. La principal corona del creyente es entender la preeminencia del Señor en nuestras vidas y que todo lo que hagamos sea entendiendo que pertenecemos, y lo vuelvo a repetir, solo al Señor. Métase eso en su cabecita. Y producto de este entendimiento, hacemos solo los deseos del Señor. Hacemos solo lo que Él quiere para nuestras vidas. Hermanos, este es el camino para la felicidad. Este es el camino para la realización en la vida del hombre. Este es el único camino de seguridad, de felicidad y de bienestar. La plenitud de vida es estar completamente unido a Cristo. Y haciendo esto es que verdaderamente uno encuentra la verdadera vida y la llenura de cualquier vacío en nuestro interior. Solo Cristo puede hacer que el hombre se sienta realizado. Miren, una de las señales de la falta de Cristo en el corazón del hombre es querer llenarlo con el pecado, con las diversiones inmorales, con las inmoralidades sexuales, con el robo en la iglesia del Señor. Ay, ahora me quiero desviar para otro punto. ¿Por qué me estoy desviando, Señor? Miren, una de las señales de un ministro caído
es la autogratificación y la promoción de una agenda propia. Una de las señales de un ministro caído es la autopromoción. Se promueve él en vez de Cristo. Se da más énfasis él en vez de Cristo. Este hombre de pecado no permite que nadie resalte más que él. Él desea tener a todos sujetos a sus decisiones y a su voluntad. Este hombre usa el ministerio para el enriquecimiento ilícito. Usa lo santo para enriquecerse. Es diabólico, es satánico y ofende profundamente al Espíritu Santo. Bendito sea Dios, ¿por qué me desvié? Alabado sea su nombre. Pero voy a hablar. Tengo que hablar y tengo que explicar. Usar lo santo para engrandecer el reino y el evangelio de Cristo es aprobado por el Espíritu Santo. Pero usar lo santo y el evangelio para el enriquecimiento ilícito ofende profundamente al Espíritu Santo. Mire, yo les voy a poner ejemplos para que usted pueda entender esto que vamos a empezar a hablar ahora. Supongamos que el ministerio que Dios me ha dado empiece a dar grandes cantidades de dinero. Y yo, Calixto, en vez de promocionar el evangelio y a Cristo, empiezo a engrandecer mi persona con vestidos lujosos, carros lujosos, casas lujosas, viajes lujosos, cirugías cosméticas. Miren, tener todo eso no es malo. Hacer todo eso no es malo. Si usted lo tiene por medios justos, santos y honestos. Tener y hacer todo eso no es malo si no hay un espíritu de codicia en usted. Pero tomar lo santo del evangelio para engrandecerse usted y no a Cristo es pecado. Cuando Dios suple grandes sumas de dinero es para la propagación del evangelio. Es para engrandecer el reino de los cielos y para ser de ayuda a su comunidad y al mundo. Es para mejorar la vida de sus semejantes. Pero a la mayoría de los modernos predicadores lo usan para engrandecer sus personas, sus familias, sus casas, sus carros, sus ropas, sus billeteras, sus zapatos, sus yates, etcétera, etcétera. Muchos de ellos usan el dinero de la iglesia para poner negocios seculares con la idea de tener entradas para la iglesia. ¿Será bíblico esto? Voy a repetir esto, porque aquí ahora toqué un punto tremendo, un punto catastrófico, que miren, muchos usan el dinero de la iglesia para poner negocios seculares, con la idea en sus mentes de tener entradas para la iglesia. ¿Será esto bíblico? Miren, hermanos, el negocio del hombre que ha sido llamado es el evangelio. El hombre de Dios no puede enredarse en los negocios del mundo, porque le quitarían la fuerza que usted necesita, les quitaría el tiempo que necesita para la palabra, la oración, la enseñanza, la predicación y el evangelio. Y el evangelismo también. El negocio del hombre que ha sido llamado al ministerio es solo el reino. Todo su tiempo es necesario para el ministerio.
Aún en el mundo secular reconocen esta importancia. Miren, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, siendo presidente, no puede de ningún modo involucrarse en sus negocios. Tuvo que ceder todos los negocios a sus hijos. Ya su enfoque es hacer su trabajo con tiempo total. Como presidente de los Estados Unidos, su corazón no puede estar dividido en sus negocios y en la presidencia del país. Imagínense ustedes el apóstol Pedro con su negocio de la pesca. La pesca requiere mucho tiempo. No tendría tiempo para el ministerio. Pero no. Ellos lo dejaron todo por Cristo. Lo abandonaron todo por el Evangelio. Y la Biblia lo enseña. Miren, vamos a Marcos. Vamos a Marcos. Quiero dar este versículo. Porque hay muchos ahora que están ahí. Ya se están sonrojando. Se le está subiendo los humos a la cabeza. Y están teniendo ideas ya raras en sus mentes. Escuche lo que dice Marcos capítulo 10. Versículo 17 al 31. Dice así. Y saliendo él para continuar su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, toma tu cruz y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo otra vez les dijo: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ven, no es tener las riquezas, sino a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién entonces podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús dijo: con los hombres es imposible, pero con Dios no, porque con Dios todas las cosas son posibles. Entonces Pedro comenzó a decirle: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Ven? Pedro y todos sus compañeros lo dejaron todo y empezaron a seguir a Jesús. Y respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que ninguno hay que haya dejado casa, o hermanos, hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierra, por causa de mí, del Evangelio, que no haya de recibir 100 tantos ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el mundo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Ven? Nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestro corazón debe estar y descansar en Cristo el Señor, no en las riquezas. Solo Dios, quien puede ver en nuestro corazón, sabe dónde está nuestra confianza. Es por eso por lo que Cristo señaló el problema del joven rico. Este joven no estaba dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Y esa debe ser una pregunta que debemos hacernos todos. ¿Estaría yo dispuesto a darlo todo por seguir a Cristo? Yo debo hacerme esa pregunta y usted debe hacérsela. Una de las ataduras más fuertes del hombre
es el amor a las riquezas. Es la seguridad que se siente cuando hay dinero. El problema no está en tenerlo. Tener riqueza es de mucho beneficio. El problema está en nuestros corazones. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por seguir a Cristo? Si Cristo ahora mira a nuestro corazón, ¿puede ver un desprendimiento total en nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a dar por amor a Cristo? ¿Estoy convencido en mi interior que lo dejaría todo por seguir a Cristo? Miren, afortunadamente la Biblia nos enseña algo muy poderoso. La Biblia nos dice que si nuestra conciencia no nos condena, o sea, no nos culpa, entonces tenemos la seguridad. Pero que si ella nos condena, Dios, quien es más poderoso y grande que nuestra conciencia, sabe todas las cosas. Vamos a ir al texto bíblico. Esto tenemos que leerlo. Vamos a Primera de Juan. Y así, de esta manera, usted va a aprender a escudriñarse usted mismo. Primera de Juan 3, 19 al 21. Dice así. Primero se lo voy a leer de la Reina Valera, después se lo voy a leer de la Biblia de España. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ahora, esta misma porción bíblica se las voy a leer en una versión más clara. Esta será la señal de que pertenecemos a la verdad y podemos sentirnos seguros en presencia de Dios. Que si alguna vez nos acusa la conciencia, Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Pero si la conciencia no nos acusa, queridos, crece nuestra confianza en Dios. Hermanos, Dios es mayor que nuestros corazones y conciencias. Y Él sabe todas las cosas de nosotros. Él conoce lo malo de nosotros. Él sabe dónde está nuestro corazón. Él sabe nuestras debilidades. Él nos ama. Él quiere y desea que lo amemos por encima de todo. Miren, cuando una persona está enferma, está dispuesta a darlo todo por curarse. Y este fue el caso de la mujer con el flujo de sangre. Dice la Biblia que había dado todo su dinero para lograr su salud. Ella estaba dispuesta a todo hasta que encontró la sanidad en Cristo. Yo he conocido a padres que le han dicho a los doctores, doctor, cure a mi hijo. Daré toda mi fortuna si eso fuera necesario por la salud de mi hijo. Esto lo hacen por el amor que sienten. El amor por algo o por alguien está dispuesto a darlo todo por esa persona. Ese es el amor que desea Cristo de nosotros. Él quiere mirar ahí en nuestro corazón y ver que estamos dispuestos a dejarlo todo por Él. Eso hicieron los apóstoles. Y producto de ello, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y estarán escritos en la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Fíjense que la Biblia dice en Apocalipsis, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Algo por la eternidad que todo hombre va a poder leer para que a nadie se le olvide.
Bendecido sea su nombre. ¡Qué privilegio! Llegar ahí y poder leer Pedro, Juan, Lucas, Marcos, Mateo, etcétera, etcétera. ¡Qué privilegio! Bendito sea su nombre. Entonces, Dios quiere un desprendimiento interno. Que Él pueda ver ahí y verlo, porque solo Él puede conocer. Pero nosotros podemos ahora mirar a nuestro interior y ver si verdaderamente estamos dispuestos a entregarlo todo. Miren, imagínense por un momento a Moisés pidiendo dinero para construir el arca de Dios. Pero después usted se lo encuentra de vacaciones en Egipto. Imagina usted a Moisés en carrozas, en una suite en Canarias y otra en Egipto, con el dinero que le pidió usted para construir el arca de Dios. O imagina usted a los apóstoles pidiendo ofrenda para el ministerio, para hacer la obra de Dios, y después la usan para comprarse una suite en Jerusalén o el caballo más fino de Israel, o yéndose de vacaciones para Egipto. Yo no acepto esto para mi mente no lo acepta. Porque esto los catalogaría inmediatamente como falsos profetas. ¿Por qué? Porque están pidiendo para Dios, están pidiendo para construir el arca, pero lo están desviando para sus propias arcas. Esto es un pecado terrible. Estos son los modernos ladrones. Usted puede tener todo lo que desee, hermano, pero no a costilla de la piel de las ovejas. Usted puede tener la casa que desee, pero no a costilla del sudor de las ovejas. Usted puede tener todo lo que desee, pero no haciendo mercadería de los santos. Claro que usted puede alimentarse de ellas, pero no explotarlas, no para vivir en abundancia, mientras ellas viven en escasez. Eso es pecado terrible ante los ojos de Dios. Es como dijo el apóstol Pablo. Él dijo en una ocasión, no se trata, cuando él estaba pidiendo dinero, dice, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. ¿Ve? Él no quisiera darle el alivio a otro y entonces que tú te quedes con escasez. No se trata de eso. Se trata, como dice él, es más bien cuestión de igualdad, que haya igualdad en la casa del Señor. ¿Entienden? Segunda de Corintios 8:13. Ahí está, léalo, vaya a la Biblia. Ven cómo la Biblia explica todo. Ven cómo la Biblia saca todo a la luz. Miren, yo recuerdo la historia de los ministros Jim Baker y su esposa. Yo veía este programa en la televisión. Y esto que voy a decirles ahora lo hago como medio de testimonio. No para degradar a nadie ni para minimizar a nadie. Sino porque esto está ahí en la historia. Esto está en internet. Esto lo conocen todos los cristianos antiguos. Y yo se los voy a explicar a ustedes. Permiso, voy a tomar un poquito de café. Para que ustedes conozcan la historia. ¿Qué hizo este ministro? Abusaba sexualmente de su secretaria. Pedía dinero para la obra de Dios y lo desviaba para su vida personal. Y producto de eso, fue convicto de fraude. Le robó millones a los santos cristianos. Este hombre fue un predicador talentoso, tenía un carisma fuerte, escribió muchos libros, tenía una fama mundial. Sin embargo, cayó y nadie notó que se había convertido en un delincuente. Hasta que fue descubierto y fue a la cárcel por muchos años. Vaya ahí al internet y léase la historia. Miren, yo conozco a otro ministro que pedía para la obra de Dios
¿Y saben lo que hizo con todo el dinero que colectó? Y todo esto lo digo no para denigrar a estas personas, sino para enseñar y para fortalecer la iglesia de Cristo. Porque, hermano, Dios me ha plantado para fortalecer, educar, instruir, corregir, guiar, predicar y denunciar a todas las falsas doctrinas de demonios y a estos falsos apóstoles y profetas. Por eso es que digo y enseño todas estas cosas. Bueno, este hombre les compró casas cash a sus hijos, pagó todas sus cuentas y deudas, pagó las universidades, les llenó la cuenta del banco a sus hijos y sus cuentas personales y escondió el resto del dinero en una caja fuerte. Además, puso un negocio de préstamos con tanto dinero que recibió de la iglesia. Miren, hermanos, aparentemente lo que hizo suena bien. Está proveyendo para su familia, eso es bueno. La Biblia enseña que debemos proveer para los nuestros. ¿Dónde está el pecado de todo esto? ¿Dónde está la falta de todo esto? Porque por supuesto que podemos tener todas estas cosas y debemos ayudar a nuestras familias. Y por supuesto que los ministros pueden vivir del evangelio. El problema está en tomar lo santo y lo que le pertenece a Dios y gastarlo en nuestros deleites mundanos. El problema está en pedir para Dios y gastarlo en nosotros. El problema está en pedir para la obra del Señor y desviarlo para otros asuntos personales. ¿Entienden? Es de la misma manera que debemos dar el 10% a la obra del Señor y no gastarlo en nuestros deleites mundanos. Así que cuando pedimos para Dios, es para Dios y para los gastos del templo y los sueldos de los que trabajan en el templo, incluyendo a su líder. El líder debe tener un sueldo de acuerdo con su función para mantenerse él y a su familia. El problema está en pedirlo para una cosa y desviarlo para otra cosa de beneficios personales y no los beneficios del reino. Y esto fue lo que hizo Jim. Pedía para obras internacionales y todo terminaba en sus bolsillos. Vivía una vida llena de lujos a costilla de los inocentes hermanitos. Es lo mismo que si yo me paro en una esquina a pedir dinero para comida y un galón de leche, me paro ahí en un stop, en una luz de tráfico, y después usted me sorprende comprando cerveza y marihuana. ¿Sabe usted quién le va a dar el dinero la próxima vez a usted? Su abuela, porque yo no lo voy a hacer. Miren, yo recuerdo que yo estaba en la calle 8, en el restaurante Pop, tomándome un cafecito, y viene una señora bien mayor, encorvada, caminando despacito, con la mano extendida. Y entonces le dije, señora, venga, le voy a mandar a preparar un sándwich. Hermanos, cuando yo le dije eso a la señora, me dijo, te vas para el... Y me lanzó una palabrota. No quería que yo le diera un sándwich, se quería el dinero. ¿Ven cómo está el mundo? La gente quiere el dinero para gastar en lo que a ellos les interesa, en sus propios vicios, en sus cosas personales. Es como si yo pidiera para una obra benéfica en cierto país y después de la colecta me quede con todo ese dinero. Y esto lo han hecho mucha gente. Esto es delincuencia. Me convertiría en un ladrón. Y si le robo la iglesia, me estoy convirtiendo en un ladrón y un prófugo del reino de los cielos. Bendecido sea el nombre de Jesús. ¿Usted cree que yo, siendo un cristiano serio y responsable, voy a quedarme callado con estas cosas que están sucediendo? No, no y no. Los voy a denunciar. Salga el sol por donde salga. Voy a seguir hablando de esto. Así se revienta el mismo diablo.
Y miren, hermanos, de este espíritu satánicos debemos cuidarnos todos, porque todos podemos ser influenciados y caer. Sí, usted y yo podemos caer. Yo que les estoy predicando y enseñando sobre estas cosas, también puede ser influenciado y caer. Por eso es que debemos pedir la protección de Dios. Yo en mis oraciones, muchas veces en mis oraciones, yo le digo a Dios, Dios, si ves en mi futuro que viene alguna caída o que me voy a apartar de ti porque yo no conozco el futuro, Dios, antes que eso suceda, quítame la vida y llévame, porque no deseo vivir. Alabado sea su nombre. Y con estas cosas yo no estoy diciendo que usted debe vivir como un pobretón cuando hay abundancia. Lo que digo es que usted debe usar el dinero sabiamente para no ser de tropiezo al Evangelio de Cristo. Usted debe usar los recursos sabiamente para no ser de tropiezo a nadie. No enojemos al cielo por nuestra mala administración, hermanos. ¿Saben ustedes cuántos ministerios son rechazados y criticados por la manera extravagante de vivir de sus ministros? ¿Saben ustedes a cuántos les han cerrado las puertas del evangelio por la avaricia de estos ministros? Miren, yo les voy a explicar qué es la avaricia, porque muchas veces personas no conocen exactamente qué es la avaricia. Y este aprendizaje yo lo aprendí de una manera dolorosa, y ahora usted va a entender cómo yo aprendí lo que es la avaricia. Y se los voy a explicar de un texto bíblico que muchos de nosotros conocemos. Y dice, pero yo, que está en Mateo 5:28, y dice, usted escucha y yo se lo voy a decir, usted escuche. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En una versión más moderna dice, pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer y desea acostarse con ella, comete adulterio en su corazón. ¿Qué significa codicia, hermano? Miren, la palabra griega es epitumeo y significa codicia, deseo, lujuria. Y en estudios de palabras del griego dice que es un deseo intenso. La persona se enfoca en ese deseo. Es un deseo con pasión, es un deseo grande por tener o hacer algo, es una lujuria. El deseo domina a la persona. Y yo pongo el ejemplo de la mujer porque el hombre se puede identificar fácilmente con ese deseo. ¿Por qué? Porque ¿qué hombre no ha deseado una mujer con lujuria? ¿Qué hombre no ha visto a una mujer y ha deseado en su corazón llevarla a la cama? ¿Qué hombre no ha mirado a una mujer y ha dicho, qué monumento? Hermanos, aún hasta los santos muchas veces pierden su compostura al ser atraídos por una mujer. Usted y yo hemos perdido muchas veces la compostura. Bueno, eso que usted ha sentido en su interior, ese deseo, esa codicia, eso es codicia. Eso es lo que la Biblia sanciona, ese sentir, ese deseo, eso es codicia. Y miren, yo les pongo un ejemplo de mi vida personal.
para que usted pueda entender esto. Un día tuve un deseo profundo de comprar una computadora que era bien cara. Miren, hermanos, diariamente pensaba en esto. Era un deseo interno que me quemaba. Todos los días y a toda hora pensaba en la computadora. Día tras día hablaba solo de la computadora y leía todos los temas sobre esa computadora. Quería comprarla, pero no tenía el dinero. Pero por ese deseo profundo que sentía, esa codicia, la compré gastando un dinero que no tenía. Me metí en una deuda por satisfacer ese deseo profundo e interno. Esto, hermanos, se llama lujuria. Hoy día la sociedad moderna lo llama compradores compulsivos. Pero la realidad es que es un trastorno de las emociones internas, influenciadas por espíritus engañadores, por doctrinas de demonios y por trastornos mentales, que no hemos aprendido cómo tomar el control sobre ellos. El mercadeo está manipulando nuestros deseos por medio de los anuncios. Debemos tener mucho cuidado en lo que deseamos y pensamos, porque continuamente nos están bombardeando para despertar la codicia interna que llevamos por dentro. Miren, hermanos, por estas causas muchos matrimonios han fracasado, muchos han ido a la ruina y muchos gastan en cosas que no necesitan. El comunismo lo llamaría la sociedad de consumo. Este es el espíritu y el estado mental en la que muchos cristianos hemos caído. Miren, hermanos, hemos recibido la información en nuestras mentes que hay que disfrutar la vida, que me lo merezco, trabajo mucho, he sufrido mucho, para esto precisamente trabajo, se dice usted mismo interiormente. Esto es una respuesta que se utiliza para calmar su culpabilidad. Es por esta razón y por este espíritu de codicia que muchos santos han caído. Es por esta razón que muchos ministros que empezaron bien están aprisionados con el espíritu de codicia, que es el mismo espíritu y trastorno mental que desea una persona, que se desea una mujer para acostarse con ella. El cristiano debe tomar el control sobre este espíritu, o este espíritu tomará el control sobre el cristiano. Todos tenemos pasiones, ellas son normales, nacimos con ellas, Dios las puso en nosotros. Lo que sucede es que estas pasiones se pueden corromper y enfermar. Es por eso por lo que debemos ser controlados por el Espíritu Santo del Señor, porque pertenecemos al Señor en vida y en la muerte también. Miren, yo recuerdo una hermana cristiana que es muy amiga mía, que es controlada por este espíritu de codicia. Ella va al mall y se gasta todo el dinero en vestidos, carteras, zapatos, todos caros. Los autos más caros. Después coge todas estas cosas, la pone en el closet, parquea el carro en la cochera y nunca los usa. Los vestidos se enmojecen ahí sin uso. ¿Por qué? Porque ella dice que al comprar y al gastar alivia un deseo que siente internamente, que la quema. O sea, al comprar, eso alivia ese deseo de lujuria que sentimos de momento, pero al día siguiente ese deseo crece más. Entonces, ¿cuál es la solución para todo esto? Porque ya yo les he hablado de los problemas que tenemos. ¿Cuál es la solución para todo esto?
ser fuertes. Pida a Dios que le dé fortaleza interna. Pida a Dios el Espíritu Santo lo ayude. Crezcamos en el fruto espiritual. Practique el dominio propio. Y hermano, si usted no lo necesita, no lo compre. No se deje enredar, no se deje aprisionar. Tome el control sobre sus pensamientos. No sea un títere de los deseos engañosos. Hermanos, con estos estudios les estoy evitando muchos tropiezos. Si usted me escucha, les estoy evitando muchos tropiezos. Porque yo mismo he sido presa de estas cosas. Es por eso por lo que puedo enseñarles, porque lo he vivido todo, he pasado por todo esto. Miren, yo he conocido ministerios que le enseñan a la iglesia a empeñarse en tarjetas de créditos para pagar el diezmo o la ofrenda. O sea, dar dinero endeudándose. Y así usted se enreda en más deuda y menos podrá ayudar a su iglesia por tantas deudas que usted tiene que pagar. ¿Ven la insensatez de los modernos ministros? ¿Ven las mentiras de los modernos traficantes? Sí, porque ya no es la droga, ahora trafican con las almas. Ahora trafican con la manipulación de las enseñanzas. Yo estuve en una iglesia que si usted no tenía cash, le decían, hermano, póngalo en su tarjeta de crédito y Dios después le va a suplir. Y entonces los pobres inocentes se empeñaban semana tras semana y al final, no pudiendo pagar, perdían sus créditos. Y les decían, hermano, usted le está dando dinero a Dios, usted no está dándole al hombre. Dios es el responsable por suplirles. Y hacían a Dios responsable de la insensatez y de la mala administración de estos falsos apóstoles. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo recuerdo en una ocasión que estaba en la iglesia y se me acercaron unos líderes principales de la iglesia y me dijeron, hermano Calixto, estamos endeudados en todas las tarjetas. Cada vez que el pastor pide tenemos que pagar a crédito porque el cash lo debemos todo. ¿Qué hacemos, hermano Calixto? Entonces yo le dije, mire, primero oren a Dios pidiendo organización y después corten todas las tarjetas para que no puedan usarlas más. Dios nos ha llamado a paz, hermanos, no a vivir en un sobresalto constante de nerviosismo porque usted no puede vivir libre de deudas. Las deudas nos hacen prisioneros. Tengo la experiencia. Las deudas son un demonio que nos estará perturbando constantemente. La misma Biblia lo dice. No le debamos nada a nadie, sino el amarnos unos a otros. Y entonces por todas estas cosas que yo he aprendido y por todas estas cosas que veo, es por eso que la vida de Cristo me impresiona. Él nunca dio motivo de señalamiento, nunca fue sorprendido en falta alguna. Todo lo que decían acusándolo eran mentiras sin fundamento alguno. No podían señalarlo como estafador, ni mentiroso, ni vive bien, porque siempre estuvo al nivel de las personas comunes. Él nunca vivió en palacios pudiendo hacerlo. Nunca vivió en pobreza extrema pudiendo hacerlo. Nunca vivió endeudado. Él nunca hizo de sus seguidores mercadería de ellos. Él tenía el poder para colectar todo el dinero que deseara y así vivir en deleites, pero no lo hizo. Él fue tal hombre que le tapó la boca hasta el mismo diablo. Él fue un ejemplo excelente de lo que debe ser un cristiano. Sí, señor. ¿Usted quiere saber cómo ser un buen cristiano? E imite a Cristo.
Imite a Cristo. Yo he conocido ministros que viven en palacios, mientras sus hermanos cristianos no tienen 3 comidas al día. Y dicen, Dios me ha prosperado. ¿Estás seguro que ha sido Dios? ¿Estás seguro que estás sirviendo a Cristo? ¿Estás seguro que estás siguiendo sus pisadas? ¿Estás seguro que tu Dios no es el diablo y tu vientre? ¿Estás seguro que no andas caído, lleno de codicia y de lujuria? ¿Estás seguro? ¿Ah? Miren, hermanos, Romanos 14:9. Vamos a seguir con Romanos. Y con esto ya yo voy a terminar porque creo que me he extendido en este tema. Romanos 14:9. 5 minutos más y termino. Dice así. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cristo es el único dueño del cristiano, espíritu, alma y cuerpo. Y esto es lo más preciado que tienen los cristianos, que pertenecemos a Cristo. La idea central de este versículo es que tanto en la vida como en la muerte somos de Cristo. Nada nos puede separar de Cristo, ni en la vida ni después de la muerte. En otras palabras, esté usted vivo o muerto, pertenece a Cristo el Señor. Cristo murió y resucitó. Él nos compró con un alto precio, un precio de tal magnitud que absolutamente no se puede describir. Si Cristo no hubiera pagado el precio, todos los seres humanos se hubieran perdido por la eternidad. Por lo tanto, de acuerdo con el precio que Él pagó, ahora le pertenecemos totalmente a Él por derecho legal, porque Él pagó el precio y un precio que fue bien alto, su propia vida colgada de un madero. Los otros días compré un auto, pagué el dinero y me dieron el título. Ahora ese auto es mío por derecho legal. No sé por qué menciono la R y la L. Por derecho legal. Cristo al pagar por su vida, Cristo al pagar por su pecado, derramando su sangre y su vida en la cruz, compró a toda la humanidad, por lo menos para aquellos que creen. Por lo tanto, una vez que hemos creído, le pertenecemos por derecho legal. Usted no es el dueño de usted mismo. Ahora usted tiene un patrón, Cristo el Señor. Todo lo que usted vaya a hacer debe consultarlo con su patrón. Él ahora es nuestro dueño y como dueño desea hacernos el bien. No es para esclavizarnos, no es para maltratarnos, es para darnos vida, es para darnos vida eterna. Y todo esto sucede cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús el Señor. Todo esto sucede cuando creemos en su obra de redentora del Calvario. ¡Qué poderoso es el Señor! Cristo, por lo tanto, nuestro dueño, así estemos vivos o estemos muertos. El Señor Jesucristo, nuestro amo, y es al Señor Jesucristo que todos los hombres tendrán que dar cuenta un día de sus hechos. Hoy día Él es el Salvador, pero mañana Él será el juez. Por lo tanto, yo deseo servirle hoy como Salvador y no ser juzgado por Él mañana. Hermanos, la verdadera fe del cristiano no se mide por la corbata o el dinero que usted tenga en su banco. Mira, los otros días alguien quiso ridiculizar mi fe en Cristo y me dijo: hermano Carlos,
aún los cristianos están siendo infectados por el coronavirus y muchos están muriendo. ¿No dice la Biblia que Dios los protege a ustedes? ¿Dónde está, por lo tanto, el Dios de los cristianos? Esta fue la pregunta. Miren, hermano, inmediatamente el Espíritu Santo me dio la respuesta y le dije muy calmadamente y claramente, le dije: querido amigo, lo grande y maravilloso de nuestra fe en Cristo es que si tenemos que pasar por problemas, dificultades, enfermedades, problemas económicos o el coronavirus, aún con todas estas cosas, sabemos mantenernos firmes, creyendo sin titubear, sin dudar que nuestro Dios está en total control. Lo grande y maravilloso es que aún con todos estos problemas seguimos firmes sin negar a Cristo el Señor. Porque es fácil creer cuando todo va bien. Cuando todo está bien, cualquiera cree, cualquiera se ríe, cualquiera aplaude y grita aleluya. Pero cuando las cosas se ponen malas y difíciles, solo la fe en Cristo nos mantiene creyendo hasta el final, así sea la muerte. Solo la fe verdadera se mantiene viva a través del fuego de la vida. Porque de todas maneras, sea la vida o sea la muerte, pertenecemos a Cristo el Señor. Miren, cuando dije esto, se hizo un silencio total y me dijo: amén, amén y amén. Nosotros los cristianos somos como aquella casa que ha sido fundada sobre la roca, que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, Cristo es la roca, y mientras estemos en Cristo estaremos seguros en este mundo. Mientras estemos fundados en Cristo, puede que vengan días difíciles, enfermedades, problemas económicos, malas noticias, tormentas de la vida, dolor, sacrificio. Puede que nos golpeen duramente en esta vida, pero nada de esa adversidad nos harán derrumbar. Nuestra casa seguirá firme en la roca, quien es Cristo el Señor. De todas las dificultades nos levantaremos y seguiremos firmes. Alabado sea su nombre. Queridos hermanos y amigos, bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.